Capítulo 5. Al dejar a su madre en la biblioteca, Roberto caminó desorientado hacia sus aposentos, cerrando la puerta por dentro con llave. Se dejó caer en un sillón, nervioso y desalentado. Jamás había deseado tanto algo como casarse con la bella Etienne. Debería renunciar a la felicidad simplemente porque su padre había sido frívolo. 1000 pensamientos turbilloneaban en su cerebro excitado, por momentos temeroso, por momentos audaz. Podría reaccionar, irse de casa y casarse en contra de la voluntad de su madre, pero el aspecto triste, cansado e infeliz de ella acudía a su mente, y se sentía sin fuerzas para causarle este sufrimiento más. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? No conocía a nadie que pudiera aconsejarlo en aquella encrucijada. Tal vez Fray Antonio, el bondadoso párroco, podría darle, si no la felicidad, al menos un poco de paz. El joven Roberto, emotivo al extremo, no sabía cómo reaccionar ni enfrentar la situación. Era un hombre débil, tímido, lo que volvía su mundo interior angustiado y vacilante. En toda su vida jamás había tenido el valor de decir o sostener su opinión frente a los demás en los asuntos más mínimos e insignificantes. ¿Cómo iba a tomar una actitud por sí mismo ahora? Al final, se decidió a buscar a Fray Antonio. El crepúsculo caía sobre aquella parte de la tierra y las primeras estrellas ya comenzaban a aparecer. Indiferente a las bellezas primaverales que florecían en los suntuosos jardines del castillo, el joven Roberto caminó nerviosamente a pasos rápidos. Iba a pie, con la cabeza descubierta, con los ojos vueltos hacia sus propios problemas. Sin embargo, su atención fue atraída por un rumor inusual de cantos, violines, risas y alegría, todo acompasado por el ruido de cascos de animales y ruedas que gemían ruidosamente. Sorprendido, buscó con la mirada descubrir de dónde se originaba. Cruzando el camino en una de las curvas de la carretera, una caravana avanzaba lentamente. Gitanos, pensó. Se quedarán aquí, en la aldea. Los gitanos siempre lo habían fascinado. Soñador por naturaleza, imaginaba que la vida de los gitanos estaba llena de encanto e irresponsabilidad, lo cual lo atraía mucho. No veía la precariedad de confort, de higiene y de cultura que padecían. La monotonía de caminar errantes volvía iguales todos los lugares, por más dispares que fuesen. Un pueblo inculto, hambriento, casi huérfano, que a pesar de eso reía y cantaba, vendiendo alegría y arte para ganarse el pan. Pero para Roberto, con su vida fácil, bien alimentado, una casa suntuosa, muchas tierras y exceso de bienes materiales, los gitanos se transformaban en los reyes de la libertad, en dueños de sí mismos. En ese instante, mirando las carretas que seguían lentamente, vistas a aquella distancia como recortadas contra el cielo llameante del atardecer, Roberto pensó en lo feliz que sería si hubiera nacido gitano, sin prejuicios de ninguna especie. Una vez, en la infancia, había visto en la aldea a un gitano que había acampado en aquellos parajes enfrentarse solo a 6 hombres, venciéndolos, apenas porque les había oído una burla insignificante. Ante tanta demostración de coraje, en su espíritu se grabó el gitano como un símbolo de fuerza, de valentía y de osadía. Caminó en dirección a las carretas, fascinado por la alegría que reinaba allí, en un deseo incontenible de olvido. Desde su infancia los gitanos no habían vuelto a Ateil, irían a acampar allí. Se dio cuenta, después de unos minutos,
de que las carretas salían de la carretera y entraban en un campo abierto formando un círculo. Iban a acampar. ¿Por cuánto tiempo? Permaneció a la distancia observándolos. Algunos hombres, mujeres e inquietos niños habían bajado de las carretas y se ocupaban de la instalación del campamento. Un hombre alto, fuerte, de mediana edad, barbudo, de ojos vivos de un azul muy oscuro, vestido con ropas vistosas, con el pecho cubierto de cadenas doradas y los dedos llenos de anillos, daba órdenes en voz alta con un pequeño látigo en sus manos inquietas. En pocos minutos, había una hoguera crepitando en el centro del campamento y el olor apetitoso de la carne asada impregnaba el aire. Roberto se sentó distraído y continuó observando el ajetreo de los gitanos. Ahora estaban comiendo su cena y se escuchaba la risa de las mujeres, el alboroto de los niños y la animada charla de los hombres, entremezclada con juramentos y palabrotas. El ambiente era característico, el aire impregnado de humo, los hombres oliendo a vino y a carne, vestidos con ropas coloridas, eran iluminados por la luz parpadeante de las llamas de la hoguera que lamen el aire, prestando al entorno un aspecto irreal, exótico. Roberto se acordó por fin de que necesitaba ir a ver a Fray Antonio, pero ahora ya no tenía muchas ganas. Sabía lo que seguramente le diría. Conocía bien su discurso. Le aconsejaría la renuncia, el olvido, el recordar siempre los sufrimientos de su madre, la paciencia, el respeto a los deberes filiales. No. Él no deseaba un sermón. Estaba en la cima de una colina muy próxima a la aldea. Desde allí, el joven Roberto, sentado en el tronco de un viejo árbol, podía vislumbrar las casas, ahora ya bañadas por la magnífica luz de la luna. De repente, notó que una silueta caminaba lentamente en su dirección. Se asustó un poco, pero esperó. Fijando mejor la mirada, se dio cuenta de que era un hombre todavía joven, fuerte y moreno. Cuando se acercó más, pudo vislumbrar su rostro bien afeitado y su ropa limpia. Venía del campamento gitano, pero, a pesar de las ropas un poco parecidas, no parecía gitano. No usaba joyas ni botas. Calzaba sandalias de cuero. Aproximándose más, sonrió amablemente a Roberto, quien le devolvió la sonrisa, reconociendo que su rostro inspiraba confianza y simpatía. ¿Interrumpo?, preguntó el recién llegado. De ninguna manera. Estaba admirando la belleza de este lugar. Qué calma, qué serenidad le proporciona al espíritu. Roberto sonrió incrédulo. Acabáis de llegar, pero yo que vivo aquí, encuentro a la aldea monótona y triste. Son puntos de vista, mi joven señor. Roberto vio que los ojos de su interlocutor brillaban amablemente con una pizca de malicia. No soy tan joven como pensáis, pronto cumpliré 20 años. No fue mi intención ofenderos. Apenas, al no saber cómo llamaros. Me presento, dijo levantándose, soy Roberto Chatillon, hijo único del duque de Merlín. El otro se inclinó elegantemente. Yo soy simplemente Ciro. Tengo un inmenso placer en conoceros. Roberto se inclinó levemente. Gracias, señor. El tema murió por unos instantes mientras ambos buscaban instintivamente analizarse mutuamente. Al final, Ciro, con un gesto amplio señalando el lugar donde Roberto se sentaba momentos antes, le dijo: Veo que sois amante de la soledad. Lamento haber interrumpido vuestra meditación. Me retiro de inmediato. No, por favor,
murmuró Roberto impulsivamente, no se vaya. No deseaba que el desconocido se fuera porque representaba una novedad, una distracción. Además, podría informarse sobre la fascinante vida de los gitanos, olvidar al menos por unos instantes su doloroso y casi insoluble problema. Quedarse nuevamente solo representaba volver a la realidad. No me gusta la soledad, al contrario, la detesto. Había una nota amarga en su voz y sus preocupaciones le habían hecho olvidar la timidez. La soledad es nuestra mejor amiga. Es en ella donde solemos profundizar en la comprensión de nosotros mismos, es a través de ella que restablecemos el equilibrio de nuestro espíritu para poder actuar siempre con serenidad. Depende de quiénes seamos y de la vida que llevemos. Cuando somos heridos por los golpes rudos del destino, ella nos perjudica haciendo que nuestro dolor esté siempre presente. Ciro se sentó familiarmente al lado del joven aristócrata. Sus ojos reflejaban simpatía y dulzura. ¿Y crees por ventura que la huida es el mejor remedio? Cuando nos evadimos voluntariamente de la realidad porque nos resulta penosa, creamos la necesidad constante de un mundo ilusorio, palpitante, aturdidor, que absorba todos los pensamientos, pero poco a poco ese vivir nos agota, el cansancio nos atormenta y nos volvemos esclavos tambaleantes, fugitivos de nosotros mismos. Cuando caigamos por fin sin fuerzas, verificaremos que los viejos problemas aún permanecen. Roberto escuchó sorprendido las palabras de su interlocutor. Su voz clara y serena servía de bálsamo para su espíritu vacilante y cansado. Vuestras palabras son pesimistas. ¿Qué hacer entonces? Enfrentar la realidad. Vencerla. Pero, ¿cómo? Obedeciendo a nuestra conciencia, siempre estaremos actuando bien. Al final, que son unos pocos años aquí en la tierra frente a la eternidad. Roberto, herido aún por el disgusto de unas horas antes, añadió amargado, ¿existirá realmente esa eternidad? A veces pienso que es una artimaña con la que los hombres intentan atemorizarse unos a otros para protegerse recíprocamente. Por temor al infierno o interesados en obtener un lugar más agradable en el cielo, se comportarían mejor. Ah, mi amigo. Si los hombres creyeran realmente en la eternidad del alma y de Dios, si tuvieran temor al infierno y un deseo real de ir a los cielos, los crímenes y las maldades habrían desaparecido de la faz de la tierra. Interesado en el punto de vista de su interlocutor, tan diferente al de los demás, preguntó, ¿creéis en el infierno? Había un principio de burla en su voz. Sí. Sin embargo, no es como os lo imagináis. Es una escuela donde el hombre aprende a vivir, reeduca su espíritu rehaciéndose con su propio esfuerzo para conseguir equivocarse menos, tener más sabiduría y ser más feliz. Pero, ¿cómo podéis creer en eso? Nunca he oído una doctrina más exótica. Podéis probar lo que decís. ¿De dónde sacasteis tales conclusiones? De la vida. Ella nos enseña a cada paso y, aún más, de un pequeño libro que se llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Sí. Uno de los libros de la vieja Biblia. Ah. Roberto permaneció por unos instantes meditando, después replicó, extraño. Que un solo libro provoque tantas disensiones, tantas religiones, tantas opiniones contradictorias. ¿Ya lo habéis leído? No. Soy católico. Pero habla más, explícame más de tu filosofía. No puedo explicarte en unas pocas palabras la ciencia de vivir,
el porqué de nuestros dolores, las leyes que rigen este mundo. Sin embargo, puedo decirte que son sabias y perfectas como su Creador. Si sufrimos, apenas cosechamos lo que plantamos. Si vivimos en este mundo, que sin duda representa a los ojos de muchos una de las oficinas del infierno, cuando debería ser la escuela, la lucha en busca del progreso espiritual, es porque lo necesitamos para aprender a vivir mejor, y para resolver los asuntos que dejamos inacabados en otras existencias que ya vivimos. Roberto estaba estupefacto. Pero ¿por qué dicen que el infierno es el fuego eterno? ¿Dónde está el fuego en este mundo, si es que es tan malo de por sí? Yo no creo que el infierno esté en este mundo. Está, sí, en el corazón del hombre. El mundo es bello, perfecto, puro, ya que es obra de Dios que lo creó para que en él seamos felices. Nos hizo en embrión para que desarrolláramos nuestras facultades latentes en el bien. Nos dio libertad de acción para ganar la experiencia con nuestro propio esfuerzo. Así, sin conocer bien la realidad, el hombre salta del bien al mal y cosecha las consecuencias de esas acciones. Pero el fuego del infierno existe en la efervescencia de las pasiones humanas, en el núcleo de la personalidad de cada uno que se equivoca porque ignora, a veces, incluso la propia extensión de su error. Entonces, vuelve a este mundo escuela cuantas veces sea necesario para aprender. ¿Cómo aprender si no es por la propia experiencia? El sufrimiento enseña más que muchos sermones bien masticados porque, egoístas y desconfiados como somos, solo sabemos creer y sentir aquello que nos afecta a nosotros mismos. El silencio se hizo espontáneo por unos instantes. Pensando en su padre, a quien ahora despreciaba aún más, el joven Roberto se aventuró a decir: ¿pero por qué creéis que existe un infierno en el fuego de las pasiones? ¿Acaso no proporcionan gozo a quien las posee? ¿No pisotean a veces los sentimientos humanos y tienen éxito? Al menos consiguen lo que desean, sea como sea. Mi amigo, veo que conoces apenas la superficie, la apariencia. El fuego de los vicios a los que el hombre se ha esclavizado lo vuelve infeliz e insatisfecho. Le roba la serenidad, la paz, lo obliga a violentar su propia conciencia para servir al deseo, a las exigencias cada vez mayores de sus pasiones. Ellas queman, no satisfacen, al contrario, aumentan la sed. ¿Serán entonces infelices o será la mismísima encarnación del demonio? Ciro, con los ojos puestos en el infinito, parecía casi irreal en aquel escenario silvestre bajo la luz de la luna. Su aspecto sereno y bello, junto al tono firme y convicto de su voz, impresionaron profundamente el cerebro nervioso y tímido del joven Roberto. Fue con atención y respeto que se escuchó la pausada respuesta. Realmente, nosotros tenemos mucho de demonios en nuestras acciones, sin embargo, solo puedo definir todo eso en una palabra: ignorancia. El hombre vive en este mundo guiado por el instinto. Su razonamiento es lento, pero no tanto como para impedirle sentir las consecuencias de sus acciones. No obstante, habituado a luchar para ganarse el pan, ahí colocó la finalidad de la vida, como si ésta se resumiera solamente en una única y corta existencia aquí en la tierra. Ahora bien, la vida es infinita como el propio Creador y es en ese sentido que el propio libro sagrado nos orienta cuando dice textualmente: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Admirado, el muchacho interrumpió: tenéis una doctrina extraña. ¿Y la vieja historia de Adán y Eva y del barro?
¿Crees por ventura que el infinito creador de todas las cosas posea un cuerpo semejante al nuestro? No comprendo. Si Él nos creó a su semejanza, naturalmente seremos iguales a Él, pero nosotros morimos. ¿Cómo puede ser esto? Te engañas, nosotros somos inmortales, somos eternos. Lo que llamamos muerte es apenas el desgaste de este cuerpo de carne que nos fue dado para que en este mundo pudiéramos aprender, por determinado tiempo, las experiencias que necesitamos. Roberto sacudió la cabeza incrédulo. Decís cosas extrañas, no puedo comprenderlas. Ciro sonrió levemente. Tienes razón. Me dejé seducir por el placer de la charla, pero aún no estás preparado para estas revelaciones. El asunto es fascinante, sin embargo, requiere esfuerzo y estudio. Vengo estudiando y observando durante largos años y, con todo, poco he logrado comprender todavía. No podría aclarártelo en pocas palabras. Vuestra doctrina es contraria a todos mis principios religiosos, sin embargo, tal vez por eso mismo, me gustaría conocerla mejor. Levantándose, Ciro posó su mano sobre el hombro del muchacho. Pues ven a buscarme cuantas veces quieras. Nos quedaremos en la aldea durante algún tiempo. Puedes ir al campamento sin temor. Basta con decir que eres mi amigo. Y antes de que el joven pudiera decir algo más, Ciro bajó la ladera rumbo al campamento, ahora ya animado apenas por el sonido de un violín triste y apasionado. Criatura extraña, pensó Roberto. No es un gitano, ciertamente. ¿Qué hará entonces en el campamento? Le había parecido un hombre culto e inteligente, sin embargo, ¿qué ideas tan extravagantes poseía? Tendría que volver pronto para conocer de cerca el campamento y entablar una relación más íntima con él.